Argentina está en venta. La concentración de la propiedad y la venta masiva a extranjeros de terrenos productivos y recursos naturales no tiene parangón en el mundo moderno. Pero los hombres que están comprando el país, y sobre todo la Patagonia, no llegaron arbitrariamente. En los años 90, el presidente Carlos Menem invitó a corporaciones extranjeras y a particulares a comprar recursos naturales del país a precio de saldo. Hoy preguntarle acerca de la Patagonia, de un problema que está habiendo en ese lugar, donde estuvo recientemente, por un lado, el acceso al lago Escondido, que por muchos fallos de la Corte Suprema de esa provincia, aún los vecinos de ese lugar no pueden acceder y disfrutar de este paisaje natural. ¿Qué piensa de esta situación? Y también por el proyecto Laderas, que también está relacionado con el empresario británico Lewis, y también cuál es su relación con el empresario británico Joe Lewis. ¿Ladera? ¿Qué dijiste? ¿Ladera? Proyecto Laderas, que es de también un mega emprendimiento que se va a hacer en ese lugar. La empresa se llama Laderas. Bueno, primero, dado que lo conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y del Tottenham. Es dueño del Tottenham, digamos, la fortuna que tiene Lewis es la sexta fortuna más importante de Gran Bretaña. Tenemos, creo, sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el proyecto Ladera. De vuelta hay que ser preciso. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene nada que ver con Joe Lewis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Lewis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea... ¿Y el aeropuerto sería cerca a los campos de Lewis? No, cerca sí, cerca sí. O sea que Lewis tendría un aeropuerto cercano a su cuerpo, a su campo. Sí, lo tendría, sí. Pero dentro casualidad, de ¿no? Qué casualidad, porque Lewis estaba queriendo comprar tierras para un aeropuerto. El día que lo quiera hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Usted tiene la voluntad política para que Lewis lo haga, más allá que el pueblo diga que no. Mirá, no, el pueblo no puede decir en tu terreno lo que vos quieras hacer. Escúchame. Yo lo escucho, pero creo eso. Bueno, me importa 3 carajos lo que vos creas. ¿Cómo me va a decir una cosa Me importa así? 3 carajos lo que vos creas. Eso no me puede decir, sí, señor. Me importa 3. Me importa 3 carajos. Pero no me va. Me importa 3 carajos. ¿Cómo va a decir me importa 3 carajos? Yo en ningún momento le falta el respeto a usted. Me lo está faltando. Te querías hacer pelotudo conmigo y no me rompas. No te hagas pelotudo conmigo, soy más loco que lo que vos crees. Mire lo que pasa. Este es un productor, mire. Perfecto, bueno, haremos la denuncia correspondiente entonces porque usted está agrediendo al periodismo. Tomate el palo. Sí, están agrediendo absolutamente a todos. Mire lo que están haciendo. Mira, están llamando a la policía. Bueno, hablemos tranquilo. Tranquilícese. No. ¿Cómo me va a empujar así? Tranquilícese. ¿Me va a pegar? Sí, perfecto. Pégueme. Qué tranquilo, ¿qué me venían a romper los huevos? Mirá lo que está haciendo, mire lo que está haciendo. Usted es el intendente del Bolsón, ¿cómo va a reaccionar así? Primero que te bajo todos los dientes, me lo decís. Primero. Perfecto. Esa es la actitud. Esa es la actitud, la agresividad. Yo me manejo así. Perfecto. Con periodistas como vos, hermano, así estamos también, ¿no es cierto? ¿Te molesta mi actitud? ¿Para qué mierda? Sí, me molesta, ¿sabe por qué? Porque me agredió, porque me agarró del cuello. Si te quisiera agredir. Puede ser peor todavía. Puede ser peor. De Río Negro, vamos a estar en el Bolsón. Otro guiño al magnate Joe Lewis. Energía hidroeléctrica, 80% del petróleo y gas natural y una de las grandes reservas de agua dulce del planeta. Ese legendario Cabo del Mundo se ha convertido en el paraíso de millonarios extranjeros que se han beneficiado de la actitud flexible de los diferentes gobiernos nacionales y provinciales para adquirir millones de hectáreas y recursos no renovables sin restricciones y a precios módicos. Nos van a decir, en realidad, más que pagar, tenemos que encontrar otra forma más creativa de que ustedes paguen. Por ejemplo, paguen con otra cosa. Por ejemplo, ahora está muy en boga el de deuda por naturaleza. Sí, el control integral de los... Me río porque de esto vamos a hablar después en el bloque de doctrina de este programa. Hay una ONG, la conservación de la naturaleza, la Nature Conservancy, de Estados Unidos, tiene su sede en Argentina, en Bariloche, y están preocupadísimos por los pastizales de la República Argentina y de la Patagonia. Su presidente es uno de los máximos directivos de Goldman Sachs.
¿Qué diablos le importa a Goldman Sachs los pastizales de la República Argentina? Pero no importa, pero estarán en una de esas llevándonos, acorralándonos como para algún día decir, bueno, la garantía de estos bonos no va a ser ni dólares, ni reservas, ni el déficit, ni el superávit fiscal, va a ser quedarnos con los pastizales de la Patagonia, por ejemplo. Sí. Está casi deshabitado. Tiene una densidad de población que alcanza 1 habitante por kilómetro cuadrado. ¿Saben de qué lugar estamos hablando? Está cerca y podría decirse que es nuestro, la Patagonia. La Patagonia está en venta. Solo en Chubut hay más de 500.000 de hectáreas en venta. Cada hectárea cuesta entre 20.000 y 200.000 dólares. Y aquí está el secreto. Se trata de tierras fiscales, públicas, de todos. ¿Y saben qué? Hay gente que está vendiendo cada una de estas hectáreas a solo 350 dólares. Algo que ya lo venimos hablando en distintos programas y van a ver que es uno de los temas que va a ser de creciente importancia y peligroso para la Argentina, que es la del canje de deuda eventualmente por territorio. Existen indicios claros de que se viene trabajando a largo plazo para lograr precisamente eso, y que la deuda es el principal instrumento para lograrlo. En otros países el control integral del país lo hacen por la vía militar. Irak, Libia, lo quisieron hacer con Siria, Palestina. Hay países que han quedado invadidos y bueno, ahí el control es militar, punto. Dudo muchísimo que esa opción jamás sea elegida para la Argentina, ni siquiera para ninguno de los países del continente nuestro, porque tienen otros mecanismos mucho más antisépticos, mucho más elegantes para hacerlo, que es la de financiar a políticos, operadores de ellos dentro de cada país, dentro de la Argentina, y luego que esos políticos sancionen las leyes, tomen las medidas, cometan las torpezas y las omisiones que a ellos les conviene para poder promover sus objetivos, que es ir quedándose con el control sobre el país. Pero no se imaginen más. Si alguna vez el presidente argentino del futuro quisiera vender la Patagonia, te va a dar cuenta que habrá llegado tarde. La Patagonia ya estará vendida. Claro, a este señor se le vendió puntualmente 1.100 pesos la hectárea. ¿Ahora a usted parece que algún otro particular, algún lugareño podría comprar al lado del lago una hectárea de 1.100 pesos? Vos decís, le vendimos en 1.100 pesos, como decís, la hectárea. Pero lo que ellos invirtieron, la mano de obra que le está generando al lugar, a la villa, lo que sí en particular, que antes no tenía nada, ahí tienen que enfocar, no decir se le vendió en 1.100. Pero ¿y lo que él puso? Se presentó un proyecto para desarrollar una planta de tratamiento de un secadero de rosa mosqueta para trabajar esencias de rosa mosqueta después, que uno lo encuentra en la página de la Secretaría de Ciencia y Técnica como un crédito aprobado para Cholila Sociedad Anónima, que es justamente esto. O sea que además de venderle las tierras a precio vil, le dan un crédito. Sí, sí, así es. Bueno, el negocio es redondo, obviamente. Pero lo que él puso no lo puso para... lo puso para un negocio personal, porque él seguramente le saca rédito, ¿no? Porque se exporta la rosa mosqueta, vos me decís que era uno de los mejores lugares donde hay rosa mosqueta es aquí, y él procesa la rosa mosqueta y la exporta, debe sacar unos buenos mangos, ¿no? Nosotros cuando entramos acá no teníamos nada, no había nada, había que empezar... Tenían las tierras con las reservas acuíferas más deseadas por todos los norteamericanos que están viniendo a hacer negocios con eso. Y después la administración de eso, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Y ahora qué tienen? ¿Cómo que tenemos? Claro, ahora que están vendiendo emprendimiento todo, productivo. con 20 personas de empleadas. Y más las que están trabajando para ese proyecto. Y te cierra la ecuación. Y a nosotros... en el sector del blanco, que no había nada, sí. ¿Cuál es la estrategia que ahora están usando con la Argentina, creemos nosotros? Acorralarnos con deudas absolutamente imposibles de pagar, como ha explicado Juliano, como hemos explicado reiteradamente en este programa, para decir, bueno, vamos a hacer un nuevo megacanje, pero a condiciones cada vez más leoninas. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo a largo plazo de hacer canje de deuda por territorio, pero con estadios intermedios. ¿Cuáles son los estadios intermedios? Hoy se está trabajando desde hace una década en un concepto intermedio, no deuda por territorio, sino deuda por naturaleza, por el control de la naturaleza, el ecologismo. Y ahí va a ver cómo las ONG ecologistas tienen una tarea muy importante que la están desempeñando. Turner, la familia Bush, Joe Lewis, el británico dueño de Planet Hollywood, que se hizo hacer una pista ahí cerca del Bolsón para poder ir en directo. Piense, hay pistas que pueden recibir aviones de gran porte en toda la Patagonia y no responden a nuestros intereses. El grupo Elstein, Midlin, Soros,
Esta ONG, The Nature Conservancy, de la cual hemos hablado acá, que tiene su sede en Estados Unidos y su sede en Argentina, en la ciudad de Bariloche, tiene como su chairman, su presidente vitalicio, a Henry Paulson. Henry Paulson es ex número 1 de Goldman Sachs y fue secretario del Tesoro en el 2008 de George Bush. Tiene como su actual CEO, su gerente general, Mark Terchek, también de Goldman Sachs. 6 de sus directivos son ex Goldman Sachs. Tiene después un consejo de conservacionista latinoamericano donde está Bulgeroni, está la empresa Bunge, está Coca-Cola, está Dow Chemical, está Warburg, está Pepsi. Les interesa muchísimo la ecología de todas estas empresas. Realmente están muy identificados. Ok, entonces ahora vamos a entrar al tema de Patagonia, porque es un tema verdaderamente interesante. Lo que está pasando en Patagonia es que se está vendiendo en secreto estos terrenos que son verdaderamente hermosos. Digo, lo que es Patagonia es algo verdaderamente hermoso y se está haciendo en una manera clandestina, se está haciendo de una manera que no se sabe que esto a la luz del día que está pasando. Pero a través de un programa que se implementó en Israel que se llama Mochileros Sin Fronteras. Los Mochileros Sin Fronteras son jóvenes que van a diferentes partes del mundo y básicamente se van de mochila y van y se vuelven voluntarios en diferentes áreas de servicio, y en teoría todo esto suena muy interesante. Pero lo que hemos estado viendo es que a través de este programa de Mochileros Sin Fronteras, que la gran mayoría son jóvenes interesados en ayudar en el mundo, se han podido infiltrar agentes del gobierno israelita y de la élite financiera judía que están llegando a Patagonia y están cartografiando, están alineando los territorios de Patagonia, están haciendo un scouting de bienes y raíces, digamos, en el cual se están identificando locaciones que evidentemente ellos quieren comprar. Y esto es algo que ya se ha reportado en diferentes medios. De hecho, Segunda República de Argentina, que tiene investigaciones que van antisistema, que son muy interesantes de lo que está pasando en Argentina, lo ha cubierto. También hubo un incidente en Chile, porque Patagonia es un territorio vasto que está en territorio argentino y en territorio chileno. En una parte del territorio chileno, 17,000 hectáreas fueron quemadas por accidente por uno de estos mochileros. Y pues lo que ahí podemos ver pues es una manera de deforestar sin que parezca que estás deforestando, de que todo fue un accidente. ¿Y qué pasa cuando deforestas un bosque? Pues ya tienes todo plano para desarrollarlo. Ah, no, pues digo, ni modo, ya se incendiaron 17,000 hectáreas, pues ahora podemos construir cosas en este lugar. Entonces hay cosas que están pasando en esta región del planeta, y el motivo de por qué están pasando en esta región del planeta es que hemos hablado de cómo hay una migración masiva que está pasando de Europa y de Norteamérica hacia el cono sur, hacia Antártida. Realmente el sur del planeta no ha tenido, desde el punto de vista de nuestra civilización, una presencia fuerte, política, militar. Antártida siempre ha sido esa tierra del más allá, Patagonia, toda esta zona, Tierra del Fuego. Estamos hablando de las orillas del planeta, de las cosas que realmente no conocemos. Este control del sistema financiero que lleva siendo manipulado ya por mucho tiempo, todo esto va a cambiar. Y como creemos que va a cambiar, es la zona del cono sur se va a volver muy importante, muy importante. Entonces ahorita ya se empiezan a capturar diferentes terrenos por élites financieras dentro de este territorio chileno y argentino, y se está haciendo por lo que viene en el futuro. Y lo que es gravísimo, en mi entender, es que haya permitido el Ministerio de Defensa hace años atrás que haya permitido la construcción de una pista de 2.200 metros para aviones de gran porte, en un campo de 5.000 hectáreas, prácticamente pelado. No sé si hay corderos, no hay control de nada, no hay radar, no hay nada. No, esa pista, o la usan para un gigantesco contrabando, o la usan para llevar cosas pesadas a las Islas Malvinas. Complicidades entre sectores del poder de la Argentina
con el Reino Unido. Pensá vos que los acuerdos de capitulación de Malvinas, que se llaman graciosamente Acuerdos de Madrid... El Tratado de Madrid de 1990. Esos tratados exigieron la desmantelación de las industrias de defensa de la Argentina y la reducción de las Fuerzas Armadas, punto. Menem toma el poder en julio de 1989. En agosto de 1989 se sanciona la ley de reforma del Estado que permitió el canje de deuda en aquella época por empresas públicas, YPF, todo lo que vino después. En septiembre de 1989, su graciosa majestad Isabel II recibe en audiencia privada a Eduardo Menem, el senador Eduardo Menem. En noviembre de 1989, nuevamente la graciosa majestad abre el Parlamento diciendo, fuera de protocolo, que en realidad hay enormes oportunidades para las empresas británicas en la Argentina. En ese mismo mes, Lord Montgomery viene a la Argentina con una comitiva para tomar una especie de inventario de todo lo que tiene esta gran estancia que se llama Argentina, y después vinieron, ya lo sabemos, los Acuerdos de Madrid de 1990 y la Ley 184, que es un auténtico tratado de Versalles de claudicación y sometimiento, firmado por el Congreso argentino y por el Ejecutivo argentino, bajo el gobierno de Menem, con el apoyo de todos los políticos, inclusive los que hoy están en la Casa Rosada, para empezar lo que fue la gran catástrofe argentina, el Plan Brady, el endeudamiento, la entrega a precio vil de YPF, de Aerolíneas Argentinas. Todavía no hemos despertado, pero si el pueblo argentino empieza a tomar cabal conciencia, y ahí sí podemos llegar a darle un buen combate, ya no en el plano militar, que hoy define muchas cosas, pero no todas. Tenga presente eso, el plano militar define muchas cosas, sí, pero no todas, y máxima en un país. Vamos a ver que la posición argentina es realmente muy privilegiada en un sector del mundo que es muy difícil incluso llevar a cabo operaciones militares. Hay un artículo del 4 de marzo de 1984 de la revista The Economist que se llamó, hace muchos años, 1984, la guerra de la Falkland de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese artículo dice, la problemática logística de llevar a cabo una operación militar de esa magnitud en 1982 era tan enorme, y lo sigue siendo hoy, que sin el apoyo norteamericano, Inglaterra no rescataba las islas, no las recuperaba. La posición argentina es única, y eso que usted ve blanco ahí, a la izquierda, eso es agua potable. Y después la Argentina, al final del mandato Menem, firmó un tratado de complementación militar con Gran Bretaña. Ahora, tiene una... Ninguno de esos tres tratados, Gustavo, se los dio de baja, viejo. Siguen funcionando. Y acá se le permitieron una pista de uso militar, y por ahí pasa la blanca, la negra, todo lo que se te ocurra, o es una pista militar, no está para otra cosa. Pero además es cerca de la frontera con Chile, justamente, ¿no? No, la pista de aterrizaje está en la Bahía Dorada, al sur de Vietnam. Salto Grande, al sur de Vietnam, 250 a 180 kilómetros del sur de Vietnam. Está sobre la costa, 1 hora y cuarto de Malvinas. Pegadito a la cordillera con Chile está el lago Escondido, pero del otro lado, ¿por qué no tener una pista? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué no? ¿O no? ¿Cómo pasamos los materiales? ¿Cómo Con la mitad de su población, apenas 3.000 habitantes, están a solo 900 kilómetros de Punta Arenas, a 12.600 de Londres. Aterrizamos en Sea Lion Island. Al soldado nunca le cuentan la verdad. Claro. También nosotros sabemos que en este preciso momento, en el ejército argentino, a algunos oficiales en el sur le están diciendo que el peligro es Chile. Claro. Por Dios, sí. Chile no es un peligro. El peligro es esta estructura de poder que está muy por encima de Chile y Argentina, que se quiere quedar con toda la Patagonia. Pero el soldado le dan lo que necesita saber y lo que yo quiero que el tipo sepa. Cuídate por si viene un ataque de Chile. Y a los ingleses le dicen, uy, los Argies, los argentinos, capaz que nos atacan otra vez, hay que estar vistos. Lewis estrenó esta pista con esta avioneta, con esta matrícula, y esta fue la primera avioneta que despegó del aeropuerto de George Lewis, allá por el 2008, cuando se estrenó esta hermosa pista que en su momento autorizó la Fuerza Aérea Argentina y que hoy ya está fuera del rango de jurisdicción de la Fuerza Aérea. Pero después, desde esa pista operan estos dos avioncitos. Estos dos aviones pertenecían a una empresa que operaba en la República Argentina como taxi aéreo y de cargas, que en su momento el ministro Julio De Vido dio de baja la licencia de transporte y cargas de esta empresa. Y a que no adivinan a dónde fueron a parar estos hermosos aviones una vez que le sacaron el ploteo y los pintaron como le gusta a Lewis. Lo compró Lewis. Operan desde la pista de Lewis.
Si ustedes ven el porte de estos aviones, se podrán dar cuenta que son aviones intercontinentales, pueden hacer viajes a Europa. O sea que a Malvinas es ida y vuelta sin cargar combustible, ¿eh? Tranquilo. Está claro que hay vuelos desde Chile todas las semanas, desde Punta Arenas a Puerto Argentino, para abastecer a nuestros usurpadores. Porque los chilenos se cobran 7 milloncitos de dólares que les parecen trascendentes para la vida de Chile, ¿eh? Trascendente. El 4 de All Boys vale más que esa plata. Pero alcanza para que nuestros hermanos le hagan de puente aéreo a los usurpadores de Malvinas, que creo que le dicen kelpers. Ahora, algo muy interesante que quiero hablar de lo que está pasando en Argentina y en Uruguay, específicamente, me gustaría hablar de estos dos lugares, es de que yo lo puedo ver desde el canal, desde el punto de vista del canal, de las interacciones que tengo todos los días con gente de todo el mundo. Hago un esfuerzo masivo. Todos los días me paso 2 o 3 horas en la mañana contestando correos y mensajes de gente de todos lados del mundo. Y lo llevo haciendo ya por 2 años. Lo que me he dado cuenta es de que en la región de Uruguay y de Argentina estamos viendo un despertar de conciencia muy fuerte. Y lo puedo ver en la energía de los comentarios que me llega de la gente de Uruguay, de la gente de Argentina. Estamos viendo que también ahí está viendo un despertar de conciencia muy fuerte. Todo esto está relacionado con Patagonia, porque ahí es en esta zona donde se van a decidir muchas cosas de la humanidad en el futuro. Todos los conflictos militares que existen en todo el Medio Oriente, todas las violaciones masivas que existen en África, todo esto, y todas las muertes de hambre de la gente en África, todo esto en el África y el Medio Oriente, jamás lo hemos podido sobrepasar como humanidad. Entonces todo esto está conectado con lo que está pasando en Patagonia, con lo que está pasando en Argentina, y yo sé que Uruguay no es parte de la Patagonia, pero también es una parte muy íntegra de esta zona del Cono Sur. Estamos viendo una ascensión de conciencia muy interesante de esta zona. Desde mi punto de vista, todo esto está pasando por lo siguiente. Son 2 cosas que están causando esta ascensión de conciencia. Una es la economía y la otra es el fútbol. En México, ahorita hay una ascensión de conciencia por la tragedia que fue el terremoto. El terremoto de la Ciudad de México está sacudiendo las almas de muchas personas. Las están sacudiendo de esta hipnosis en la que hemos estado a través del sistema financiero, medios de comunicación, comida, estilos de vida, moralidad, etcétera. Muchas cosas que están siendo usadas en contra de nosotros se están sacudiendo. Las tragedias nos hacen trascender esta ilusión de realidad y abrimos nuestra conciencia. Desafortunadamente tiene que pasar por las tragedias porque nuestra civilización fue fundada en la negatividad. Lo mismo ha estado pasando por los últimos 20 años en Argentina y en Uruguay. Las tragedias económicas, porque sí son tragedias económicas lo que les han pasado a ellos por los últimos 20 años, son acontecimientos que los están haciendo despertar. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, es el fútbol. El fútbol es el pan y circo de las masas. Es la manera en cómo tú puedes distraer a las masas, y el fútbol es el deporte predilecto de la civilización, es el más visto, el más practicado en todo el mundo. Pero no en todo el mundo se aplica esta manipulación como se hace en Uruguay y como se hace en Argentina, donde el fútbol es una religión, es un fanatismo que ha causado muchas muertes, que ha arruinado muchas vidas, porque se toman este deporte con el mismo fanatismo que fundamentalistas de religiones se toman sus religiones. Cuando tú vas, o sea, ni siquiera los ingleses se le acercan a los uruguayos y a los argentinos en la afición enferma que existe en el fútbol, ni los españoles, ni los mexicanos, o sea, no se puede comparar. Entonces, lo que hemos tenido por estos últimos años es una profunda obsesión con el fútbol. Y tú vas a un equipo, a un juego de fútbol, y no tiene que ser un clásico así entre equipos grandes. Tú vas a cualquier juego de fútbol en cualquier ciudad en Argentina, Uruguay. La gente llega a los estadios 2, 3 horas antes y están cantando y está lleno el estadio 2, 3 horas antes de que empiece un evento. Eso es fanatismo. Y cuando tu equipo pierde, lloras y te destroza el alma. Ese es parte del control, donde tú estás poniendo toda tu conciencia en algo completamente inconsecuente, como lo que es el fútbol. Si toda esa resonancia que se generara en los estadios fuera usada correctamente, meditando, visualizando,
un mundo diferente que queremos, podríamos tener un mundo completamente diferente, pero se hace de esta manera para que todos los participantes en un estadio, en el caso del fútbol, es para que vacíen toda su energía espiritual al campo, ahí, en donde la matan, en una especie de vórtice de nada, porque al final pues nada cambia. Lo único que ganas cuando gana tu equipo pues es ego, ¿no? Es propagar esta competencia donde uno tiene que estar arriba de otro. Y se ha usado en toda la civilización, pero en Argentina y en Uruguay ha sido por algún motivo muy poderoso este control mental, donde el fútbol guía tu vida entera, donde tienes amigos basados en las aficiones a las cuales tú estás, con los que tú estás. No vas a tener un amigo del equipo contrario, te vas a pasar muchas horas de la semana hipnotizado enfrente de la televisión viendo todos estos juegos. Es algo verdaderamente ridículo, ya que lo ves. Entonces, todo esto, semiestelares, está relacionado, porque hay mucha gente en Argentina y en Uruguay que ya están hasta la madre de toda esta manipulación a través del fútbol y dijeron, ¿cómo es posible que mis emociones puedan cambiar tanto de un día para otro? De que si mi equipo pierde, eso determina el estado vibratorio en el que estoy el resto del día. Muchas personas en estos países se están dando cuenta de la profunda pérdida de tiempo y del vacío espiritual que sucede cuando estás sometido a este tipo de eventos deportivos, y eso ha causado que los uruguayos y los argentinos trasciendan esa conciencia. En muchos lugares todavía no sucede. En México, cuando juega la selección mexicana, todos se olvidan de todo. Todo el mundo está en su casa, todos están hipnotizados viendo lo que pasa con la selección. Y si gana la selección están contentos, y si pierde la selección están tristes. Y así nos tienen manipulando nuestras emociones, manteniéndonos enfocados en algo que no tiene consecuencia. Pero estamos viendo que a pesar de toda esa gran afición poderosísima que tienen en Argentina y en Uruguay por sus equipos futboleros, a pesar de todo eso hay gente que ya está despertando todo eso. Entonces esas son las dos cosas que están causando este profundo despertar en Latinoamérica, específicamente en Argentina y en Uruguay. Es algo verdaderamente fascinante y tiene que ver con la presencia intraterrena de esa zona, con la presencia positiva de esa zona, con los seres que han tenido acceso a estas líneas de tiempo y ven que va a ser por ahí el cambio, y se está acelerando una ascensión de conciencia muy interesante en Argentina y en Uruguay, que para mí estos dos países tienen una energía muy similar, y no me sorprendería algún día se unirían estos dos países, porque sí tienen una esencia muy similar. Entonces veamos cómo se desenvuelve esto. Y regresando al tema de Patagonia, tenemos que ver cómo se va a desenvolver este tema más adelante, porque cada vez son más personas que se están dando cuenta de esto, de que ha habido una venta secreta, hay algún tipo de corrupción, y sabemos que la corrupción de nuestra civilización es sistémica, es a nivel sistema. No hay ningún país que se escapa de la corrupción, y así es como se ha podido manipular todo lo que se tenga que manipular, es a través del sistema financiero. Entonces eso es algo que vamos a tener que cambiar. Hablamos con respeto de las personas, aquí no estamos tratando de poner abajo a nadie, pero sí vamos a hablar la verdad, porque eso es lo que más necesitamos en estos temas. Necesitamos a más pensadores libres, no a voceros que están representando entidades ocultas, no a voceros que quieren que les crean. Sin embargo, estamos dejando atrás esa era de las creencias y queremos entrar ya a la era de los conocimientos, a la era de la sabiduría.